Capítulo 146, La Gran Herencia, 3. PZZZZZ. Recogí la espada que había dejado durante un rato y volví a donde estaban mis camaradas. Luego, metí la espada en la bolsa que había dejado. Claramente no era una espada de arco ordinaria, pero ya investigaría eso más tarde. Lo siento. Yo, como la última vez. Ikurot se interrumpió y bajó la cabeza como si estuviera avergonzado. Le di unas palmaditas en el hombro. ¿Qué podía decirle? No sobrevivimos gracias a mí. Bjorn. Misa se acercó con paso triste y puso su mano en mi pecho. Me alegro de que estés vivo realmente. Sentí como si algo se elevara en mi interior. Sabía a quién debía esta sensación de seguridad por estar vivo. Él debía querer compartir este momento feliz con nosotros. Rod Miller. Cubrí la pequeña mano de Misa con la mía y la aparté con cuidado para seguir caminando. Luego me acerqué a Rod Miller, que había recobrado el conocimiento, y le dije las últimas palabras del testamento que Dwalki había dejado. Ya veo. Él. Después de oír todo lo que tenía que decir, Rod Miller se arrodilló ante el cadáver de Dwalki e hizo la señal de la cruz. Las palabras de despedida que no pudo transmitir se esparcieron frente a él. Recuerdo cuando entraste por primera vez en el laberinto. Dijiste que por fin podías entender por qué los exploradores lo llaman un mundo inmenso. Sucedió en el camino del peregrino, en el tercer piso. Diciendo que explorar no era todo un trabajo duro y espantoso, Rod Miller nos condujo a lo alto de una colina. Allí vimos juntos la vasta naturaleza coloreada de plata, y Dwalki estaba tan emocionado y feliz que no pudo dormir aquella noche. Habría estado bien mostraros un mundo aún más amplio. Rod Miller terminó su discurso, pero los demás aún tenían palabras que decir. Misa y Ikurot se arrodillaron y vomitaron palabras desde dentro. Di un paso atrás y observé. No es que no tuviera nada que decir, pero no era muy diferente de estos dos. Bah. Es culpa mía, yo. Si hubiera elegido otra puerta. No. Es mi culpa. Le dije que confiara en mí y que le protegería pasara lo que pasara, pero esa promesa no pude cumplirla. No importaba lo que dijera, llevaría al autorreproche. Estaba claro que Dwalki no querría esto. El mundo al que teníamos que sobrevivir no era lo bastante amable como para permitirnos permanecer agazapados para siempre. Meg. Al ver a los Vaikundus que aparecían desde el otro lado del pasadizo, hablé. Deteneos todos. Un enemigo. Mientras recordábamos a Dwalki, teníamos que sobreponernos a la tristeza. Eso era todo lo que podían hacer los que quedaban atrás. Vela. No había más remedio que seguir adelante. La batalla con los Vaikundus fue inesperadamente ardua. La razón era simple. Ahora solo quedaban 4 personas en este amplio laberinto, sus estadísticas habían disminuido drásticamente y sus heridas aún no se habían curado. Fue gracias a Dwalki que pudimos atrapar monstruos de rango 6 tan fácilmente en primer lugar. Empaquemos solo lo que necesitamos y vámonos. Después de la batalla, empezamos a limpiar. El equipo había caído por todo el suelo debido a la desesperada batalla. Después de recoger los restos del equipo, incluso rebusqué en la túnica del sacerdote. Lo que recuperé fue solo un collar de uso desconocido. No sabría decir si era un artefacto o un adorno. Después de todo, Dwalki era el único de nosotros que había sido capaz de sentir el maná de los objetos. Parece que aquí tampoco hay nada. Incluso saqueamos al explorador de mediana edad que quedó atrapado en la batalla y murió al principio, pero no había nada. Bueno, la mayoría de las cosas estarían en el subespacio de ese bastardo, de todos modos. Finalmente, recuperé el cuerpo de Dwalki. Lo entregaré donde desees. Llevaba una varita y una mochila extensible. Quitarse las botas y la túnica daría dinero, pero las dejó intactas. Yo llevaré a Dwalki. Después, nos dirigimos al portal a través de la sala de trampas y regresamos a la torre en el cielo. Nos repartimos y descansamos. Algunos se sentaron frente a Dwalki y limpiaron la sangre de su cuerpo, mientras otros se apoyaban en la pared y sollozaban. El tiempo de paz que llegó como una mentira les hizo darse cuenta de que aquello era la inconfundible realidad, no un sueño. Bjorn, ¿hay alguna forma de llevar a Dwalki a la ciudad?, preguntó Ikurot. No. Ya veo. La realidad era cruel. Aunque sacrificó su preciosa vida por nosotros, ni siquiera podíamos llevarlo a la ciudad para un funeral, porque el que había muerto era nuestro mago.
Los cadáveres generados en el laberinto estaban clasificados como objetos y era imposible sacarlos al exterior sin magia de distorsión. Por eso el corazón de un bárbaro era especial. Se podía llevar de vuelta a la ciudad sin magia. Los magos debieron prestar atención a esa parte y empezaron a investigarlo como ingrediente para la magia. Misa, descansa un poco. Quiero estar aquí un poco más. Una vez que nos vayamos, se sentirá solo. De acuerdo. Dejando el aire sofocante detrás de mí, dije abajo en una esquina y miré la hora. Eran las 10:31, más de un día y medio hasta el cierre del laberinto. Me dejó un sabor amargo en la boca. Había pasado menos de una hora. Me sentía verdaderamente insignificante. Había rozado la muerte en numerosas ocasiones. Me parecía que llevaba días y noches luchando contra vagos. Sin embargo, había pasado menos de una hora desde que nos fuimos, incluso después de la limpieza. Concéntrate en lo que tienes que hacer. Saqué la carta que había dejado el cura. Las manchas y arrugas aquí y allá decían que la había llevado consigo durante mucho tiempo. En la carta, con letra apretada, estaba escrito cómo el anciano se había visto en esta situación. Mientras la leía, me centré en una sección. La ciudad subterránea de Noark. Así se llamaba el lugar donde el anciano y su joven nieto fueron secuestrados por el cazador de dragones. Es una medicina hecha por un alquimista en Noark. Si la tomas, borrará toda tu memoria durante una hora. También era el nombre de la ciudad que la zorra psicópata había mencionado en el pasado, y era algo que no se podía encontrar por mucho que buscara en la biblioteca. ¿Así que algo así existía bajo las alcantarillas? ¿Podría esa mujer haber sido también miembro de Hércules? Con esa idea en mente, leí la carta. Había un dato sorprendente escrito además de que la ciudad subterránea de Noark y Hércules tenían una relación de cooperación. Pensar que el portal también está ahí. La base para mantener la ciudad de Rafdonia, el portal que conectaba con el laberinto, también existía bajo tierra. Por eso los exploradores subterráneos consiguieron el milagroso logro de ocultar sus identidades y desenterrar piedras de maná para construir con ellas una ciudad. Noark. Grabé ese nombre en mi cabeza. Tenía la firme convicción de que en el futuro me vería envuelto en este lugar. Debería investigar más este lugar cuando saliéramos. Con ese pensamiento en mente, volví a guardar la carta en mi bolsillo. Mirando el contenido, parecía que no sufriría ningún daño por entregar la carta. Dicen que el enemigo de un enemigo es un amigo. De todos modos, este problema terminaba aquí. Exhalé un largo suspiro y cerré los ojos. Estaba desesperado por descansar, pero todo tipo de pensamientos que me distraían me molestaban, apareciendo y borrándose una y otra vez. ¿Qué debía hacer ahora? Mientras hubiera un enemigo absurdamente fuerte, ni siquiera la ciudad podía garantizar mi seguridad. Podría intentar hacerme daño en el laberinto con mis compañeros. Maldita sea. Aparte de la determinación de sobrevivir de algún modo, persistían problemas realistas sin respuestas adecuadas. ¿Era por eso? Era una pena que Vagos hubiera vuelto vivo. Si tan solo el sacerdote me hubiera curado, yo mismo podría haber acabado con él. ¿En qué estoy pensando? Sacudí la cabeza y me deshice de mis remordimientos. El mundo no funcionaba como uno quería. Probablemente él tampoco tenía elección. El dios maligno también era así en el juego. Podía conceder un deseo a cambio de un precio, pero nunca ofrecía lo mejor. Como la pata de mono que daba desgracias a la vez que concedía tus deseos, la suya era una existencia que siempre daba esperanza y desesperación al mismo tiempo. Este bastardo también, extrañamente, sigue enredándose conmigo. Añadiendo al dios maligno Karuya a la lista de investigación, aparté mis pensamientos. Era hora de descansar. Este no solo era un lugar más seguro que la ciudad, sino que, además, no había mucho que hacer fuera. Tras limpiarme el cuerpo con una toalla húmeda, desplegué el saco de dormir y me tumbé dentro. Era algo muy extraño. Llevaba casi 2 noches seguidas luchando desesperadamente, pero no conseguía conciliar el sueño. Asterisco luego de que se terminara el tiempo asterisco. El laberinto está cerrado. Eres transportado a Rafdonia. La luz del sol asomó por mis párpados. Sin un momento para disfrutar del resplandor, pasé el puesto de control y cambié mis piedras de maná. Después, me dirigí al lugar de reunión, la sucursal del gremio de exploradores situada más cerca de la plaza de la dimensión. Cuando llegué frente a ella, había una multitud de personas con un aspecto similar al mío.
El silencio era extraño teniendo en cuenta las decenas de personas reunidas. Todos esperaban la llegada de sus compañeros con expresiones solemnes. Era de esperar. Solo había una razón para volver a la ciudad y venir aquí antes de lavarse, la muerte de un compañero de equipo. Si estamos todos, entremos. Poco después de que todo el equipo llegara, entramos en el gremio. Dejamos todo el equipo de Dwalkie recogido, incluida su mochila, e informamos de su muerte. Dejó grandes compañeros de equipo. El personal nos miró con extrañeza. Cierto, no era tan común. Aparte de los activos que quedaban en la ciudad, el resto del equipo podría haberse llevado todo esto. La mayoría se limitaría a informar de la muerte y ya está. Rao Wardwalkie, mago de rango 8 certificado por la familia real. El informe de la muerte ha sido recibido. No me pareció un desperdicio. Por supuesto, conocíamos el contenido del testamento que escribió antes de entrar en el laberinto. Jaja, ¿un testamento? Realmente me siento como un explorador ahora. No importa lo que escribas, pero asegúrate de declarar correctamente la herencia de bienes. De lo contrario, todo irá al gremio de exploradores. No te preocupes por esa parte. Ya está decidido. Quería donar su fortuna a un orfanato de cierto templo. Ayer me enteré de los detalles. Como dijo Ikurod, tenía recuerdos felices de haber estado allí cuando era niño. Sus bienes deberían gastarse donde él quisiera. Ya habíamos recibido algo mucho mayor. Realmente se acabó. Ahora, vámonos. En cualquier caso, lo primero que había que hacer tras volver a la ciudad era informar de la muerte de Dwalkie. Fue asombrosamente sencillo, 1 minuto para rellenar el papeleo, 2 minutos para ser revisado por el personal. Solo hicieron falta 3 minutos para poner fin a 25 años de vida. Así de común es la muerte en este mundo. Dejé atrás la amargura y abandoné el gremio. Luego me dirigí al gran templo de Reatlas. Era la única forma de devolver el favor a los muertos que ya se habían marchado. Ustedes pueden ir a casa y descansar. ¿Cómo podemos? Nos salvó la vida. Yo, también quiero seguirle. Tuve suficiente descanso dentro. Misa no descansó de llorar todo el día, pero no lo mencioné. Estaba claro que no sería capaz de descansar adecuadamente, incluso de vuelta en el dormitorio, de todos modos. Todos juntos nos dirigimos a nuestro destino. No tardamos en llegar a un edificio de un blanco puro que parecía no haber sido tocado por la suciedad del mundo, y entramos en él. Cuando el aprendiz de sacerdote preguntó si queríamos que nos atendieran, debatí qué decir antes de responder que estábamos aquí a petición del sumo sacerdote Ludwig. El sumo sacerdote Ludwig. Nunca imaginaron que alguien yaciera en casa de un dios. Los ojos del joven sacerdote se abrieron de par en par y corrió directamente al interior para dar la noticia. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Mientras esperábamos allí, una cara conocida salió a saludarnos, el capitán del tercio de paladines, Paal Krovitz. He oído que habéis venido a petición del sumo sacerdote Ludwig, que desapareció hace unos años. ¿Tienen algún objeto como prueba?, preguntó amablemente. También dijo que se trataba de un asunto muy delicado para la iglesia y que esperaba nuestra comprensión. Al parecer, se habían producido algunos incidentes importantes como consecuencia de la recompensa colocada por toda la ciudad. ¿Una recompensa? Sí. Como la cantidad es tan grande, ha habido gente que albergaba malas intenciones. No vine aquí esperando una recompensa. Sin embargo, como tenía antecedentes de haber matado a esa zorra de Elisa y de haber recibido una gran cantidad de dinero, solté, ¿de cuánto es la recompensa? Ante la pregunta snob, Misa me dio un codazo en el costado. Y Kurod hizo lo mismo. Bjorn, eso no es apropiado, ni siquiera viniendo de ti. Rod Miller, explorador y también miembro de la iglesia de Reatlas, tampoco parecía muy contento. Sin embargo, Krovitz abrió la boca sin mostrar desdén. La cantidad varía en función de la información proporcionada y de la presencia o ausencia de reliquias sagradas, pero... Recuerdo que la oficina del tesoro ofrecía hasta 70 millones de piedras. Todas sus respuestas se mantuvieron firmes. Fin del capítulo 146. Capítulo 147, La gran herencia, 4. En cuanto oí esa enorme cifra, 70 millones de piedras, me dio un vuelco el corazón. Sin embargo, me obligué a calmarme y continuar la conversación. No sería demasiado tarde para alegrarme después de que el dinero estuviera en mis manos. ¿Servirá esta carta como prueba?
Al recibir la carta, Krovitz la leyó lentamente desde el principio, y luego cambió completamente su expresión. No habló durante mucho tiempo. ¿Hay algún problema? Oh, lo siento. Si el contenido de esta carta es cierto. Este es un asunto realmente serio para la Iglesia. No estoy dudando de ti, pero ¿podrías esperar dentro un momento? Claro. Krovitz nos condujo a una especie de salón en el interior de la iglesia y luego nos dejó el asiento con una sensación de urgencia. Al parecer, necesitaba confirmar la escritura antes de informar a sus superiores. No creerás que algo saldrá mal, ¿verdad? Jaja, claro que no. Solo quieren discutirlo después de verificarlo claramente. Murat tiene razón. Ustedes también la leyeron. El contenido de esa carta no es poca cosa. La espera fue más larga de lo esperado. Cuando poco a poco empezaron a surgir nuevas suposiciones entre nosotros, Krovitz regresó. Les pido disculpas. Los he hecho esperar demasiado. Ahora, vamos. Todos están esperando. El lugar al que nos condujo era la capilla del segundo piso, un espacio que solo podían utilizar los que eran sacerdotes, no los creyentes ordinarios. He oído que a los no miembros de la iglesia no se les permite estar aquí. La diosa ha conectado nuestros caminos. ¿Cómo podemos llamarlos extraños? Al oír la respuesta de Krovitz a la pregunta de Rothmiller, borré mi ansiedad. Si hubieran considerado que la carta era falsa, no se comportaría así. Crujido. Pronto, Krovitz abrió la puerta y reveló el interior de la capilla. Era un espacio bastante grande, pero solo había 7 personas sentadas en él. Al ver sus caras, me quedé helado. Santo. Después de la visita a la familia del conde, leí varios libros sobre las posiciones de la iglesia, así que lo supe enseguida. Un hombre y una mujer eran los únicos que llevaban armadura. Los dibujos de las armaduras eran diferentes, pero el hilo de plata que adornaba los bordes significaba que eran capitanes de los paladines. Incluyendo a Krovitz, significaba que los 3 únicos capitanes de la iglesia estaban reunidos aquí, pero eso no era todo. Había 2 sumos sacerdotes y un cardenal, y un anciano de pie en el centro como si recibiera consejo. En cuanto Rothmiller lo vio, se arrodilló e hizo la señal de la cruz. Un servidor de las estrellas saluda al santo arzobispo. Era comprensible. Para los católicos, eso era como tener al Papa frente a nosotros. Pero, ¿quién es ese niño? Sintiendo por un momento una extraña presión de la colorida alineación, miré al niño pequeño, de unos 10 años, sentado frente al arzobispo. Mirándolo ahora, parecía que todo el mundo estaba de pie como para proteger al niño. Incluso el arzobispo estaba de pie justo detrás de él. ¿Quién podía ser ese niño? Mientras me lo preguntaba, el arzobispo hizo la señal de la cruz y todos los miembros nos miraron en silencio. Que la bendición de la estrella crepuscular nos acompañe. Era una visión muy anómala. Incluso Rothmiller, que también era creyente, se quedó perplejo y se endureció como una piedra. ¿Era porque este lugar era una capilla? Una atmósfera extrañamente sagrada y a la vez majestuosa invadía el ambiente. Tras un momento de silencio, el arzobispo abrió la boca. El sumo sacerdote Ludwig era una persona muy valiosa para nosotros. Gracias por entregarnos la carta. ¿Puedo preguntarle cómo tenía esta carta en su poder? Para ser honesto, fue un poco inesperado. El que, de las 3 grandes religiones, tenía la máxima autoridad estaba hablando con demasiada cortesía y cautela a meros exploradores del 4º piso. No siempre será así. Aquel hombre debía de ser así de importante. Pronto, abrí lentamente la boca y le expliqué brevemente lo que había sucedido en el laberinto del Arcás. ¿Era esta su mentalidad clerical? La estrella crepuscular te envió a él, ya que se había perdido. Gracias por salvar su alma. Aunque estaba poseído por un dios maligno, su alma seguirá brillando para siempre incluso en la oscuridad. Era un poco incómodo de escuchar. No era una cuestión de bien o mal, pero se sentía como si fueran fundamentalmente lo opuesto a mí. Desde el pasado, no había tenido una buena relación con la gente religiosa. Esto le pertenecía. Pronto, saqué el collar que llevaba el sumo sacerdote y se lo entregué. Si fuera una reliquia sagrada, valdría mucho más que la recompensa, pero no me pareció un desperdicio porque era lo correcto. Estaba en deuda con aquel sumo sacerdote. Gracias. No es el objeto que buscábamos, pero esto debería reconfortar su alma, aunque sea un poco. Sí, no era una reliquia sagrada.
Bueno, si hubiera algo así, ese bastardo se lo habría llevado. Cardinal Grean, ¿cuánto de la recompensa será para ellos? La reliquia no fue recuperada, pero considerando la importancia del contenido de la carta manuscrita, sus pertenencias y la transmisión de sus últimos momentos, no sería insuficiente pagar los 70 millones de piedras designados por el Ministerio de Finanzas. Entonces, por favor, hágalo. Tragué saliva sin darme cuenta. Esperaba recibir solo la mitad de la recompensa ya que no había ninguna reliquia sagrada, pero nos la estaban dando toda. Me arrepentí de sentirme incómodo con sus palabras. Estos eran realmente excelentes creyentes. Por supuesto, eso no era lo importante. Quiero preguntarte algo. Pregunta. Ya que el primer acuerdo había terminado, fui directo al grano, algo que podía ser más importante que la recompensa. Entonces, ¿qué van a hacer ahora? ¿Puedo preguntar a qué te refieres exactamente? ¿No habéis encontrado al culpable que secuestró al sumo sacerdote Ludwig? Me pregunto si vais a vengaros, ya que ahora yo también estoy metido en esto. Al hacer la pregunta, naturalmente insinué que ellos eran en cierto modo los responsables. La respuesta que recibí fue demasiado ambigua. No puedo confirmarlo en este momento y lugar. Ya veo. Bueno, supuse que, si estos tipos planeaban vengarse, ese bastardo no vendría a por mí al menos durante un tiempo. Supuse que no tenía más remedio que actuar por mi cuenta. Asentí con la cabeza. No te preocupes, gran guerrero. En ese momento, el niño pequeño al que había estado observando desde antes abrió la boca. ¡Saa! Una luz plateada demasiado brillante brotó de él. Cuando volví en mí, un anillo de 3 lianas entrelazadas se posaba en mi grueso dedo. No sabía qué demonios estaba pasando, pero me di cuenta de lo que era cuando oí el grito del cardenal que siguió. Un oráculo. Un oráculo ha descendido. Era algo que solo oía a los NPC del juego y que nunca había experimentado yo mismo. Maldita sea. Era un oráculo, y al parecer el primero que descendía desde hacía mucho tiempo. Por fin se había resuelto la incógnita. En cuanto a por qué aquel arzobispo trataba a este niño como si fuera una caja de tesoros, la respuesta era realmente sencilla. Pensar que era un santo. Un santo era un recipiente que podía oír las voces de los dioses y a veces albergar su poder. Un niño con las cualidades de ese recipiente habló. La diosa acaba de hablar. Ese anillo ahuyentará 3 fuertes conexiones nefastas. ¿Te refieres al cazador de dragones, Regal Vagos? Un adivino ordinario habría dicho sí o no a esta pregunta, pero el oráculo era diferente. Sí. Dijo que solo puede evitar las conexiones con ese hombre. Así que debes estar preparada para vencer al destino cuando todos los tallos de ese anillo sean cortados. Sentí como si me hubiera convertido en un guerrero que derrotaría al señor demonio o algo así. Para ser honesto, estaba estupefacto. Puede que hubiera derrotado a esa zorra de Elisa y lidiado con el sumo sacerdote, pero ¿por qué me iba a dar la diosa un regalo así? Especialmente como alguien llamado espíritu maligno. ¿Qué es esto? ¿Es una broma? De repente, me pregunté si toda esta gente me estaba timando con ese niño, pero el anillo de mi mano borró esa duda. Incluso las caras manchadas de asombro parecían demasiado sinceras para estar actuando. Que la bendición de la estrella crepuscular nos acompañe. Que fluya como debe. Todas las principales figuras religiosas de este mundo me miraron y trazaron la señal de la cruz. Miré las caras de mis compañeros. Bjorn, ¿quién demonios eres? ¿Estás realmente destinado a ser un héroe? No, esto no es un problema. ¿Sé cómo puede un bárbaro ser elegido por un dios humano? Aunque me miren así, la verdad es que yo tampoco lo sé. Solo entonces me quedé mirando al chiquillo, dándome cuenta de que aquello no era para alegrarse. Había muchas cosas que quería preguntar. Se desplomó. Sin embargo, el niño se desplomó débilmente, tal vez el precio por recibir un oráculo. El arzobispo levantó al niño y con eso terminó la reunión de hoy. Señor Krovitz, por favor guíe a esta gente afuera. No, espere. Todavía tengo que pedir. Le pido su comprensión. Nos volveremos a ver más tarde y le explicaré todo. Hasta entonces, por favor, mantén el asunto de hoy en secreto. De lo contrario, podría ocurrirte un gran desastre. ¿Qué? ¿Un gran desastre? Eso era absurdo, pero la conversación terminó allí. Sir Kravitz le explicará los detalles.
La obstinada actitud del arzobispo nos obligó a salir. Entonces, guiados por Krovitz, nos dirigimos al salón donde habíamos estado esperando antes. Krovitz, ¿qué está pasando aquí? Yo, tampoco estoy seguro de por qué ha elegido dar un oráculo a alguien de otra raza. ¿Nunca le ha pasado a un no humano? No, que yo sepa, esta es la tercera vez. Entonces, ¿qué les pasó? Según los registros, sabemos que fueron marcados como herejes dentro de sus tribus y expulsados. Ah, esto era un dolor en el culo. Era como si me hubieran dado otro botón de suicidio además del asunto del espíritu maligno. Ya veo por qué me dijiste que lo mantuviera en secreto. Sí, porque si se llega a saber, habrá más daño que bien. El núcleo del crecimiento del bárbaro era la huella del alma. Si me echaban de la tribu, a partir de ese día, no sería diferente de un personaje fracasado. Los chamanes bárbaros solo existían en la tierra sagrada. Sin embargo, no te preocupes por nosotros. Nada será revelado por nosotros primero. Diciendo eso, Krovitz miró a sus colegas. No dijeron nada, pero la intención era clara. Por lo tanto, también miré a mis compañeros de equipo. Ah. Mantendré la boca cerrada. De verdad. Confías en mí, ¿verdad? Bjorn. No te preocupes. No he oído nada hoy. Por supuesto que no estaba preocupado por Misa, ni Rottmiller tanto. No era ese tipo de persona, y este hombre también era seguidor de Reatlas. El problema era... Acha. ¿Por qué me miras con esos ojos? ¿Por qué crees? Dejaré de beber en el futuro. Dejé escapar un suspiro mientras Sikurot bajaba la cabeza con expresión abatida. No deberíamos haber venido todos juntos. ¿Acaso todos los dioses eran así? En lugar de quitarme la piedra más grande que pesaba sobre mi corazón, sentí como si le pusieran otra más pequeña. Pero no es tan ligero de boca, así que... Decidí centrarme en el lado positivo. Si este anillo realmente prevenía el encuentro con el cazador de dragones, entonces este nivel de riesgo no podía llamarse riesgo. Cuando se trataba de ganancias y pérdidas, era incondicionalmente beneficioso. Gané lo que más ansiaba, tiempo. Es la primera vez que obtengo una reliquia sagrada a través de un oráculo. Los objetos dados por los dioses eran llamados reliquias sagradas. La mayoría de ellas tenían habilidades de engaño. Por eso no dudaba del rendimiento del anillo. No sabía cuánto duraría, pero no lo encontraría hasta que las 3 hebras estuvieran cortadas. El problema es cuánto tardan en cortarse. ¿2 años? ¿3 años? Me pregunté si era posible tanto, ya que era una reliquia sagrada caliente que acababa de caer, pero sería mejor pensar que la duración era lo más corta posible y prepararse. Decidí suponer que duraba entre medio año y 1 año y terminé de organizar mis pensamientos. En el momento en que me levanté del sofá, una de las lianas entrelazadas se partió. Rip. Bjorn. Parece que una se acaba de romper. No. No puede ser. Froté la liana rota con un dedo mojado en saliva, como intentando retorcer una cuerda. Pero, como siempre, la realidad era fría. Mira. Sigue pegada. En el momento en que extendí la mano con el anillo para mostrárselo, la liana cortada irradió luz plateada y se dispersó por el aire. ¡Saa! Me quedé con la mirada perdida. Se han cumplido las condiciones para activar bendición de las estrellas. Ni siquiera se me escapó una carcajada. Fin del capítulo 147. Capítulo 148, La gran herencia, 5. Había días así, en los que un capricho del momento conducía a una suerte inesperada. Para Amelia Reynolds, hoy era un día así. ¿Quién le iba a decir que subiría al castillo para liberar una mente frustrada y encontrarse con aquel hombre? Vagos regios. Un miembro de Hércules que dividía esta ciudad maldita en 2 mitades, y entre ellos el que ella más deseaba matar, estaba desmayado en el suelo de este remoto lugar con el cuerpo herido por aquí y por allá. También estaba solo. ¿Podría ser que hubiera escapado a través del portal? ¿Por eso cayó aquí en vez de en la plaza? Esa fue la primera posibilidad que me vino a la mente. No había magos en el equipo del cazador de dragones, pero era posible si sacrificaba al pobre anciano que siempre llevaba consigo. ¿Con qué clase de enemigo se topó? Amelia borró su creciente duda. No importaba quién lo había llevado hasta ese punto. Lo único que importaba era que se lo habían entregado en mano. Primero, se agachó para tomarle el pulso.
Seguía vivo. Habían pasado unas 2 horas desde el cierre del laberinto. Pruebas circunstanciales sugerían que se había desmayado desde entonces. Era un tiempo difícil de soportar para una persona normal, pero este tipo no era corriente. Tal vez el pincho clavado en su hombro detuvo la hemorragia. Entonces abrió los ojos y la miró fijamente. Tú eres. Probablemente se había dado cuenta de su presencia. Antes de que pudiera decir nada, Amelia habló primero. Cazador de dragones, ¿tienes alguna poción? Cintura. Ya veo. Amelia desató el bolsillo que llevaba en la cintura y lo sostuvo en la mano. Ella preguntó, voy a verter la poción. ¿Puedo sacar esto de tu hombro? Hazlo. En cuanto oyó su respuesta, sacó el pincho y la hemorragia comenzó de nuevo. Si lo dejaban como estaba, hasta el cazador de dragones moriría con toda seguridad. Amelia se quedó quieta y observó. ¿Qué estás? La poción. Solo entonces intuyó que algo no iba bien. Volvió a preguntar, ¿por qué debería hacerlo? Hiciste un contrato. Oh, el contrato. Amelia sonrió satisfecha. Hace mucho tiempo, el señor de Noark le dio un contrato. Era famoso, todos los habitantes de la ciudad lo conocían. Dentro de Noark, ella no podía matar. Era un contrato inscrito en la carne e imposible de romper. ¿Pero no fuiste tú quien pidió que le quitaran el pincho? Ella se limitó a hacer lo que él le decía. Por supuesto, era la primera vez que engañaba a alguien así, por lo que también estaba nerviosa. Sin embargo, si se tratara de una violación del contrato, ella no habría sido capaz de hacer esto en primer lugar. Tú, perra. Amelia puso todo su bolsillo en el subespacio. Le robó el resto de su equipo, no solo la daga que colgaba de su cintura, sino también el anillo de su mano, su muñequera y su collar. Todas estas eran cosas que ella siempre tenía en mente. Gracias por dejarte caer por aquí. Las usaré bien. Ah, pero ¿quién te ha hecho eso? Él no respondió a su pregunta burlona. Se limitó a mirarla con rabia. Amelia se apoyó en la pared y lo observó, en lugar de seguir hablando sin necesidad. Su intención era verlo morir por si surgía algún imprevisto. Pero, al parecer, a este tipo le quedaba más tiempo en su cadena del destino. Paso, paso. Al poco rato, oyó a lo lejos la presencia de los patrulleros del castillo. Amelia juzgó rápidamente. En realidad, no tenía nada que juzgar. Todo lo que las patrullas veían y oían era transmitido al señor. Si la atrapaban, todo habría terminado. Tienes suerte, cazador de dragones. Se lamió los labios con amargura. Si este tipo moría, la autoridad de Hércules disminuiría. Al darse cuenta de que viviría, apretó los dientes y recitó. No, pagarás las consecuencias. Ella pagaría el precio por esto. Amelia solo se encogió de hombros y acortó distancias. No importa. De todas formas, no recordarás nada. ¿Qué? Sacó una píldora y la sostuvo en la mano, una píldora mágica llamada bendición del Eteo desarrollada por un alquimista de Noark. Los espíritus malignos eran inmunes a ella, pero tenía la conveniente función de borrar recuerdos con solo alimentarla. Maldita sea. MMMM. Amelia agarró al hombre que forcejeaba por la mandíbula y le metió la píldora hasta la garganta. Cuanto mayor era el nivel de dignidad del alma, menos eficaz era la píldora, así que utilizó lo mejor que tenía por si acaso. El alquimista dijo que una persona normal perdería recuerdos durante una semana. Teniendo en cuenta quién es mejor estar seguro. No le pareció demasiado desperdicio. No era algo que pudiera recuperar solo porque quisiera, pero considerando lo que había ganado hoy, no debería ser una pérdida. Además, cuanto más vieja era la memoria olvidada, más ventajosa era. Pensaría que perdió sus objetos en el laberinto, posiblemente no pensaría que le robaron en la ciudad subterránea. No sé quién lo hizo, pero debería estar agradecido. Al oír los pasos de la patrulla acercándose, Amelia salió rápidamente del castillo. Asterisco en otro lado asterisco. El número de usos del anillo que bloqueaba hasta 3 veces las banderas de muerte relacionadas con Regal Vago se redujo en 1 cuando no habían pasado ni 10 minutos. No se romperá una vez al día, ¿verdad? Intenté borrar la ansiedad que me invadió de repente. Aún estaba a tiempo de quejarme cuando sucediera, y pensé que la posibilidad de que eso ocurriera era realmente baja. Estas eran las palabras de la diosa, ¿verdad?
Debes estar preparada para vencer al destino cuando todos los tallos de ese anillo sean cortados. La diosa utilizó el recipiente para decirme que me preparara, sabiendo lo grande que era la distancia entre aquel hombre y yo. Estaba segura de que ella tendría la conciencia de darme más de un par de meses. Sí, al final, lo más importante es cuando se romperá la última liana. Intentando no sacar conclusiones precipitadas, calmé mi tembloroso corazón. Lo importante no era el acontecimiento actual. Era el número de oportunidades, en otras palabras, la duración total de este anillo. Concéntrate en lo que tienes que hacer. Con ese pensamiento, discutí brevemente la recompensa y salí de la iglesia. La recompensa se pagaría cuando volviéramos a visitarla mañana. Entonces vayamos cada uno a su casa y volvamos a vernos mañana. Poco después de que decidiéramos un lugar de encuentro y estuviéramos a punto de regresar al alojamiento, Ikurot nos detuvo cautelosamente. No sé qué pensaréis si digo esto. Pero, ¿por qué no donamos la parte de la recompensa de Dwalki al orfanato? Estoy de acuerdo con eso. No la habríamos ganado si no fuera por Dwalki. A mí también me parece bien. De hecho, sería ridículo que reclamara una parte de esta gran suma. En pocas palabras, la propuesta consistía en donar 3,5 millones de piedras por persona a un orfanato. A diferencia de mis colegas, que aceptaron sin vacilar, yo mantuve la boca cerrada. Era completamente irracional. ¿No estábamos en medio de una batalla contra un enorme enemigo llamado el Cazador de Dragones? Si íbamos a cumplir los deseos de Dwalkie, era mejor utilizar ese dinero para estar un poco más seguros. Bjorn, no tienes que hacerlo. A diferencia de nosotros, tú fuiste el que más sufrió allí. Es cierto. Lo hacemos por culpa, así que no te agobies demasiado. Como me quedé en silencio, mis compañeros se dieron cuenta y hablaron. Si asentía con la cabeza aquí, esta propuesta habría terminado. Sin embargo, dejé mi decisión en suspenso por ahora. Hablemos de esto con propiedad la próxima vez que nos reunamos. Aún no hemos recibido el dinero. Definitivamente era una oferta que tenía que rechazar rotundamente, pero las palabras no salían. No es que no pudiera hablar porque me dejara llevar por el ambiente, sino que una parte débil de mí se preguntaba si me sentiría a gusto después de donar los 3,5 millones de piedras. Por eso había que tener cuidado con el afecto entre las personas. Dificultaba los juicios racionales. Si hubiera sido yo en el pasado, no me habría preocupado por esto. Entonces nos vemos mañana. Poco después, nos separamos y nos dirigimos a nuestros respectivos alojamientos. Caminé por las tranquilas calles durante una hora hasta llegar a la posada y lavé mi cuerpo, manchado de sangre y sudor, con agua limpia. Mientras estaba tumbado en la cama, aturdido, alguien llamó a la puerta. Era Erwin. Señor. Está ahí. Cuando abrí la puerta, ya estaba lavada y llevaba una falda de volantes. Conversé con ella, preguntándome si tendría algún asunto que tratar conmigo, pero fue sobre todo charla sobre lo que hacía dentro del laberinto. Sí, antes esto era normal. Normalmente, habría sido interesante escucharla, pero hoy era difícil hacerlo. Erwin, hoy estoy cansado, así que deberías irte a casa. ¿Perdón? Pero ahora es cuando las cosas se ponen realmente divertidas. La próxima vez. Te escucharé la próxima vez. Hoy estoy cansada. De acuerdo. Cuando le di firmemente la orden de marcharse, Erwin volvió con las orejas puntiagudas caídas. Pronto se hizo el silencio. En él, tuve un rato a solas. Si hay un problema, hay que solucionarlo. ¿Cómo sobrevivir? Desde que abrí los ojos en este cuerpo, este había sido mi mayor objetivo, y este pensamiento no había cambiado ni siquiera ahora. Sin embargo, el proceso de alcanzar esa meta era un problema. Bárbaro, mantuviste tu juramento, ¿verdad? Rompí el juramento del guerrero delante de todos, y mientras lideraba el equipo, hice innumerables cosas que me habrían hecho parecer extraño. En aquel momento, lo justificaba todo como supervivencia, pero sabía que no era así. Al fin y al cabo, había confianza en la raíz de todas esas acciones. Si hubiera alguien que sospechara que yo era un espíritu maligno, no lo habría hecho, aunque hubiera muerto. Espera, amigo mío. Lo mismo ocurrió al compartir la poción avanzada entre Rottmiller y Dwalkie. Era una elección irracional que me amenazaba más que a los demás. No era muy diferente del dilema al que me enfrentaba ahora. 3,5 millones de piedras. Lentamente decidí admitirlo.
Me había vuelto débil. La causa era simple, me había apegado a los demás. El pensamiento racional, que era mi mayor fortaleza, ahora tenía un gran problema. No sería tanto problema si solo tuviera que vivir en este mundo. Pero para mí, cuya máxima prioridad era sobrevivir, este problema no podía ignorarse. Entonces, ¿cuál era la solución? No encontré la respuesta, ni siquiera hasta el momento en que me dormí. A la mañana siguiente, recibí una carta de una rama administrativa del gremio de exploradores. El contenido decía que había sido designado heredero de la herencia de Rao Wardwalkie, así que tenía que ir a recibirla. Asterisco en otro lado asterisco. ¿Tú también lo recibiste? ¿Tú también? Fue la primera conversación que tuve con mis compañeros al día siguiente. Parecía que los cuatro habíamos recibido una carta del gremio. Definitivamente, Walkie había designado un orfanato. Si es así, ¿cómo sucedió esto? En lugar de hablar entre nosotros, sería mejor visitar el gremio y preguntar. Como dijo Ikurod, todos juntos visitamos el gremio. El departamento correspondiente confirmó que no se trataba de un error administrativo ni nada parecido. Dwalki había renovado su testamento, nombrándonos herederos a los cuatro, justo el mes pasado. Después de luchar contra el Troul. Después de haber estado a punto de morir a manos del Troul, lo primero que hizo Dwalki al volver a la ciudad fue renovar su testamento. Se estaba preparando. Lo peor de lo peor en lo que no había pensado, ese tipo positivo y esperanzado lo hizo. Poco después, el equipo y la mochila de Dwalki, que habían sido entregados al gremio, fueron devueltos intactos. También nos entregaron la propiedad de la casa que poseía en vida. Abandonamos el edificio como soldados derrotados. Mi deuda con él, no sé si podré pagarla en vida. Dwalki no habría querido que le pagáramos. Sí, desde luego que no. Así que gastemos el dinero que nos dejó donde queramos. Si tuviera un deseo, sería ese. Después de eso, fuimos al templo y recibimos la recompensa. El arzobispo parecía ocupado, así que todos los negocios se hicieron a través de Krovitz. Después de decirles a todos que fueran primero al bar, charlé un rato con él. ¿Puedes prometerme que mantendrás en secreto todo lo que diga ahora? Puedes hablar cómodamente. Mientras no vaya contra la voluntad del Dios, juro que no revelaré a nadie las palabras de mi Salvador. La parte de la voluntad del Dios me molestó un poco, pero aún así saqué la espada larga hecha de arco sin dudarlo mucho y se la mostré. Esa es la espada del cazador de dragones. Por alguna razón, cuando intentamos usarla, nos rechaza. ¿Sabes por qué? Si es una maldición, quiero que me la quiten. El poder dentro de ese objeto no es una maldición. A Krovitz no le costó explicarlo, ya que conocía bien esta espada. Era una larga historia, pero lo esencial era sencillo. El nombre original de esta espada era la espada del dragón. Regal Vagos mató al dragón guardián y huyó con él, lo que le dio el nombre de cazador de dragones. Desde la antigüedad, solo los dragones han sido capaces de blandir esta espada. De generación en generación, los dragones guardianes la heredaron y disfrutaron de una vida cercana a la eternidad. Pero ese hombre no podía usar esta espada correctamente. Eso es debido a la maldición del dragón. El dragón guardián dejó una maldición antes de su muerte. Como resultado, Regal Vagos era a la vez uno del pueblo dragón y no. Sus escamas de dragón, características del pueblo dragón, se quemaron con fuego, y su fuente de poder, el corazón, era más o menos como el de un humano. Cometió el mal karma de traicionar a su clan para obtener la espada, por lo que el objeto ya no era utilizable. Sé que lleva mucho tiempo buscando la forma de librarse de la maldición. Sin embargo, escuchando sus palabras, parece que no hay forma de superarla por completo. De todas formas, estás diciendo que no es esta espada la que está maldita, sino ese tipo. Sí, así es. Después, pregunté cómo debíamos deshacernos de esta espada que no podíamos usar. Krovitz dio una respuesta corta. Creo que sería prudente devolver la espada al pueblo dragón y recibir una merecida recompensa. Sí, esa era la única manera. Dado que la espada solo podía ser utilizada por razas de dragones, debía de ser difícil venderla como mercancía robada. Decidí pensar en esta parte más tarde. Ya veo. Gracias por el consejo. No es nada. Eres un salvador para nuestra iglesia. Si necesitas mi ayuda, visítame cuando quieras. ¿O significa eso que podré recibir bendiciones gratis en el futuro? Pregunté por si acaso.
Jaja, eso es un poco. Krovitz rió torpemente y trazó una línea. Dijo que lo haría si pudiera, pero al parecer esa mañana había habido otro oráculo. La estrella crepuscular ha dicho que todo fluirá como debe, así que no deberíamos intentar ir contra ella malinterpretando su voluntad. Por alguna razón, sentí como si la diosa me estuviera hablando: has pagado tu deuda regalando una reliquia sagrada, así que no pienses en sacar algo más de ella. Aún así, siempre puedo escuchar tus preocupaciones, así que visítanos cuando te venga bien. Tras el comentario tan religioso de Krovitz, salí del templo y me dirigí a la taberna. Ah, ¿estás aquí? Ven, siéntate. Los otros tres ya estaban bebiendo. Sin embargo, el ambiente era muy diferente de cuando normalmente terminábamos una exploración. No había risas ni conversaciones, solo se bebía. Ahora me daba cuenta de que ganábamos más que nunca, pero perdíamos más que nunca. El asiento de la ventana está vacío. En la mesa del bar a la que solían venir 5 había una silla vacía que nunca volvería a llenarse. Sin embargo, no mencionamos esto en absoluto y mantuvimos una conversación sobre asuntos reales. Dividiremos la recompensa y el resto del dinero exactamente entre 4. Hagámoslo. Incluso Ikurov, que al principio dijo donar una parte al orfanato, se limitó a asentir. Esto era algo esperado. La razón por la que surgió tal propuesta en primer lugar fue para respetar los deseos de Dwalkie. Si él quería que usáramos la preciada propiedad que había dejado, no hacíamos más que seguir su voluntad. Tendremos que volver a reunirnos mañana para repartir el dinero del acuerdo. Todos, incluido el enano, bebieron en silencio en memoria de Dwalkie, así que yo también me limité a pasar el rato así. No debería haber muerto así. Ikurov, que había estado bebiendo vaso tras vaso, dejó caer primero la cabeza sobre la mesa. Ante esto, Rothmiller dijo que le llevaría a casa, dejándonos solos a Misa y a mí. Bjorn, vamos a casa también. Como siempre, los dos caminamos juntos y nos dirigimos a los dormitorios. Misa tropezó por haber bebido demasiado. Apóyate en mí. Ah, gracias. Todavía hacía sol. Nos abrimos paso por las concurridas calles, oliendo a alcohol. Como de costumbre, mi dormitorio era lo primero, y era hora de despedirnos. Pero los dos nos quedamos quietos, mirándonos delante de la puerta. El aire estaba extrañamente caliente, probablemente por la borrachera. Sí, si las cosas fueran normales, eso es lo que habría pensado, ya que me resultaba más cómodo y más adecuado. Fingiendo no darme cuenta, lo habría ignorado como un bárbaro. Me voy a ir ya a descansar. Misa Karlstein. Primero desvió la mirada y luego se dio la vuelta cuando la agarré. Le hice una promesa. No eres rápido. Por favor, no apartes más la mirada. Me dijo que no apartara la mirada. En ese preciso momento en el que podría haber revelado sus sentimientos a Misa, me dejó con esas palabras. Así que le respondí que sí. Era mi turno de ser valiente como lo fue Dwalkie. Con su muñeca en mi mano, Misa me miró con ojos interrogantes. Respiré hondo y me aclaré la garganta. Entonces, dije sin rodeos. ¿Te gustó como hombre? Asterisco, ¿qué está pasando, doctor García? ¿Qué está pasando? Asterisco. No era una frase romántica, ni siquiera había un ambiente tan romántico. Como un bárbaro, escupí la pregunta, pero Misa no se enfadó. Ni siquiera se rió y lo calificó de pregunta extraña. Se estremeció, luego movió su mirada al suelo para evitar mis ojos. Sin embargo, después de arrastrar los pies por el suelo varias veces, levantó la cabeza, me miró y respondió en voz baja. Sí. Me gustas. Como hombre. Asterisco, esta pequeña parte de mi vida, esta pequeña parte, se llama felicidad, asterisco. Fin del capítulo 148. Capítulo 149, Señor Bárbaro, 1. No hace mucho, Misa trazó la línea conmigo. Me gustan los hombres delgados. Significa que no tienes encanto como hombre. Cuando nos perdimos en el bosque de la bruja, ella dijo esto porque malinterpretó mi oferta de contrato de camarada. Esas palabras me aliviaron. Dicen que no existe la amistad entre un hombre y una mujer. Pensé que, si sus gustos eran así de claros, podríamos seguir siendo camaradas sin ningún inconveniente, aunque permaneciéramos juntos mucho tiempo. Ven, siéntate rápido. Si no comes entre sueño y sueño, es malo para tu cuerpo.
La actitud de Misa hacia mí cambió gradualmente. Pasaba cada mañana a despertarme y comíamos juntos platos caseros. Incluso aceptó los platos de carne. Para ser sincero, me sentía como si tuviera una novia en lugar de una camarada. Al principio pensé que era porque arriesgué mi vida para salvarla, así que ella me lo pagaba a su manera. Sí. Me gustas. Como hombre. Así que era eso. ¿Lo sabías?, preguntó. No estaba segura. Para ser precisos, lo había estado ignorando por esa razón. No era que ella misma sacara el tema. No me enfrenté a este problema, diciendo que todo podía ser un error mío, porque sabiéndolo, solo había una opción. Ya veo. Viendo a Misa temblar mientras me miraba, me di cuenta de lo cobarde que era. Si me hubiera enfrentado antes a este problema, habría podido resolverlo de otra manera. También podría haberla alejado con indirectas, si los sentimientos de Misa no hubieran crecido hasta el punto de que Dwalkie me dijera que dejara de ignorarlos. Sí, estoy seguro de que ese habría sido el caso. Entonces, ¿qué piensas? Ahora había dos opciones: acercar mi cuerpo y encender un fuego abrasador, o apagar el fuego antes de que se hiciera más grande. La respuesta ya estaba decidida. Yo era un espíritu maligno y un jugador. Yo no era Bjorn Yandel, y no había renunciado a mis esperanzas de volver a casa. Pero como no podía decir eso, y como Dwalkie también dijo que sería cobarde desear sinceridad sin mostrar mi verdadero yo, hablé con sinceridad. Te considero un valioso compañero de equipo. La respuesta llegó al cabo de unos segundos. Sí, no va a funcionar conmigo, Es lo mismo con cualquier otra persona. No me lo puedo permitir. No sabemos cuándo vamos a morir. Además, ni siquiera ha pasado un año desde que terminé mi ceremonia de mayoría de edad. En muchos sentidos, este era un momento en el que la supervivencia debía ser la máxima prioridad, y Misa tenía que seguir explorando conmigo. Si las emociones estaban entrelazadas, sería difícil tomar una decisión racional cuando nos enfrentáramos a una elección. Esto nos pondría a ambos en peligro. Tenía que enfrentarme a la realidad y trazar la línea. Sin embargo, aunque empaquetara esas palabras como lo mejor para nosotros, la raíz de todo era el egoísmo. Quiero que me consideres solo una compañera de equipo. Misa rechazó rotundamente mi oferta. No. ¿Qué? ¿Por qué debería hacer eso? En primer lugar, no tenía intención de revelar mis sentimientos hoy, mal bárbaro. Estafador. Después de pedírmelo como si fueras a aceptarlo. Misa gritó molesta y me clavó el puño en el estómago. Una bofetada. El frío daño llegó incluso a mi corazón. Todavía enfadada, Misa siguió gritando. ¿Cuándo te he pedido que aceptes mis sentimientos? Sé que no estás en posición de hacerlo. Pero decirme que no me gustas, eso es demasiado cruel. Bofetada. Una bofetada. Golpe. El daño del frío se acumuló rápidamente. No, eso. Cuando estaba a punto de decir algo, Misa dejó caer débilmente su mano sobre mi estómago. Yo, ni siquiera deseo mucho. Como están las cosas ahora es suficiente para mí. Así que no digas esas cosas. ¿Qué? ¿Por qué intentas quitarme eso también? Los temblores se transmitieron desde donde Misa y yo estábamos conectados. No podía verle la cara porque tenía la cabeza gacha, pero no era difícil adivinar su expresión. Mantuve la boca cerrada. Pensé que no estaba capacitado para ofrecer ninguna palabra o acción de consuelo. Pasó un momento de silencio y pronto cesaron los temblores. Misa dio un paso atrás y me miró con ojos rojos e hinchados. Mañana no comerás nada, dijo venenosamente y se marchó. Me quedé allí como una estatua y la vi marcharse. Crujido. Cuando entré en la posada, el dueño sentado en el mostrador me miró y chasqueó la lengua. Hoy la has hecho mal. Lo supe sin oírlo. Paso. Subí las escaleras y abrí la puerta. La habitación de Bjorn Yandel seguía siendo estrecha. Por alguna razón, me recordó a la habitación vacía de Hans Lee. Era hora de admitirlo. No era porque me hubiera encariñado por lo que me había vuelto débil. Es porque era débil que no quería encariñarme. Asterisco a la mañana siguiente asterisco. Misa, que me había dicho que no comería nada, vino a despertarme con una saludable fiambrera llena de zanahorias en la mano. Mastícalo bien. ¿Entendido? Debido a los pecados que cometí,
las mastiqué y me las tragué todas. No tardé mucho en engullirlas. Sin embargo, al verme poner los ojos en blanco torpemente tras la comida, Misa abrió la boca primero. No está mal, como está ahora. Pero. Nada de peros. No tienes derecho a decidir. Así que no te agobies tanto. Solo hago lo que quiero. Esta fue la conclusión a la que debió llegar anoche en casa. No había lugar para que yo interfiriera. Misa era más madura que yo. Decir esto con determinación debía significar que no quería que esta relación se volviera más incómoda. Estaba seguro de que Dwalkie no quería una postura tan ambigua, pero dije, de acuerdo. De acuerdo, entonces no podemos hablar de esto a partir de ahora. ¿Entendido? Entendido. Con esto, el asunto quedó zanjado. En realidad, nada había cambiado desde antes. Lávate. Deberíamos irnos pronto. Después de comer, me lavé rápidamente el cuerpo y salí con Misa. Nos dirigimos al lugar de encuentro, nos reunimos con nuestros compañeros y fuimos juntos a Comelby. El ambiente en el vagón era bastante pesado. Es la primera vez que venimos todos juntos. Ikurod hizo todo lo posible por hablar alegremente, pero estrictamente hablando, no todos estaban aquí. Ahora, aunque quisiéramos, no podríamos. Terminemos rápidamente nuestros asuntos y volvamos. Después de llegar a Comelby, las cosas mejoraron. Reparamos nuestro equipo y vendimos lo que había que vender. Finalmente, fuimos a la oficina administrativa central y redactamos un contrato para transferir la casa de Dwalkie a Ikurod. La razón era simple, el enano dijo que la compraría. ¿Hay alguna razón para que te desvíes de tu camino? Estoy seguro de que Dwalkie tampoco querría tanto. Ja ja ja. Siempre ha sido mi sueño tener una casa. No ganamos mucho dinero esta vez. Intenté disuadirle, pero la voluntad de Ikurod era inflexible. Ya está bien de preocuparte. Date prisa y firma. Con el funcionario del gobierno como notario, se firmó y la casa de Dwalkie pasó a ser propiedad del enano. El valor de tasación de la casa confirmado a través de la oficina administrativa era de 24 millones de piedras. Sin embargo, nos dijeron que se vendería un 20% más barata en una subasta, así que solo recibimos 5 millones de piedras por persona. Entonces volvamos y tomemos algo. Tras terminar nuestros negocios y regresar a la zona residencial, nos dirigimos a la taberna. Entonces se hizo la liquidación final. Todos los ingresos, incluidas las piedras de maná, se dividieron entre 4. Debido a los costes de reparación del equipo o al coste de los consumibles utilizados en el laberinto, puede que hubiera ligeros errores para cada uno, pero una enorme suma de dinero llegó a nuestras manos. 25 millones de piedras. Aunque puede que a Ikurod solo le quedaran 10 millones de piedras después de comprar la casa. También se acordó que la espada caza-dragones y el deseo restringido que utilicé en el laberinto serían reconocidos como parte de mi parte. ¿La esencia de un vampiro desapareció y fue reemplazada por la esencia de un ogro? Definitivamente es el objeto que ese hombre estaba buscando. Pero ocurrió mientras intentaba salvarnos, ¿verdad? No soy tan desvergonzado como para ser tan codicioso. Si no fuera por ti, se habría quedado con la espada de la cazadora de dragones. Me sentí muy agradecido al oír eso. Si las convirtiéramos en dinero y las dividiéramos en 4, me declararía en bancarrota más de una vez. Ahora entonces, bebamos. Después de unos cuantos tragos más, abrí la boca en silencio. Supongo que deberíamos empezar a hablar del equipo. Un puesto en el equipo había quedado vacante. No pensaba ocupar el puesto, sino dejar el equipo a Misa. Sin embargo, Ikurod fue un paso más rápido que yo. Tengo algo que decirles a todos al respecto. Voy a dejar de ser explorador. ¿Qué? Siento haber sacado el tema en un momento como este. Sin embargo, fue una decisión que tomé después de pensarlo todo el día de ayer, así que espero que lo entendáis. Ante la declaración del enano, Rothmiller preguntó, si dejas este trabajo, ¿qué piensas hacer en el futuro? Voy a montar una herrería. Por eso compré esa casa. Pensé que era ahora o nunca. No me extraña que se decidiera a comprar la casa de Dwalkie. Pensaba reformarla y montar una forja. Convertirme en explorador fue para mí lo más parecido a huir de la realidad. Renuncié a mi sueño porque no tenía talento, porque de momento necesitaba dinero para vivir. Por eso no quiero hacer nada de lo que me arrepienta. Sería un insulto a mi amigo. Nadie se atrevió a hablar en contra de las decididas palabras de Ikurod.
Solo podíamos alentar su futuro. Realmente espero que tu sueño se haga realidad. ¿Oh, eso significa que ahora eres el jefe? Definitivamente vendré a visitarte. Si necesito ir al herrero, puedo ir a tu tienda a partir de ahora. Sí, eso funcionará. De verdad, solo de pensarlo me pongo contento. Ja ja ja. Después de que la renuncia del enano se convirtiera en un hecho consumado, fue Rottmeiler quien retomó la conversación. Murad, no te sientas demasiado mal por tu decisión. Después de todo, yo también pensaba dejar el equipo tras esta exploración. ¿Qué? ¿Tú? Pero, ¿por qué? Sentí que me faltaba. Eso es todo. Y Kurot no dijo nada en respuesta a esa escueta respuesta. Quizá ya preveía esa reacción, porque Rottmeiler continuó sin cambios. En realidad, se lo dije a Bjorn de antemano. Aunque en aquel momento no podía imaginar que acabaría así. Ahora que he ganado un dinero considerable, me tomaré tiempo para desarrollarme. Creo que, con tu diligencia y perseverancia, serás capaz de alcanzar cualquier meta. Tras las sentidas palabras de Ikurod, sus ojos se centraron en Misa y en mí. Debían de preguntarse qué íbamos a hacer. Les expuse brevemente mis planes de futuro. Nosotros dos formaremos un nuevo equipo. Y llegaremos aún más alto. Sí, pensé que dirías eso. La señorita Karlstein tiene un duro camino por delante. Bueno, es mi propio karma, supongo. Aparte de esto, tampoco puedo hacer nada. Todos alzamos nuestras copas y brindamos por la última fiesta de beber juntos como el equipo Medio Ingenio. Bendiciéndonos y animándonos mutuamente, pasamos el tiempo de la despedida rememorando recuerdos pasados. Como siempre, el tiempo pasó sin piedad, y pronto el enano y Misa se emborracharon y se golpearon la cabeza contra la mesa. Es hora de volver a casa. Sonreí con pesar a Rottmeiler. Al final de una fiesta de borrachera, siempre quedábamos los dos solos para arreglar las cosas. Lo terminamos al estilo del equipo Medio Ingenioso hasta el final. Cuando me levanté pensando que, a diferencia de lo habitual, Rottmeiler bajó la voz y me llamó como si hubiera esperado a que los dos se durmieran. Bjorn, quiero preguntarte algo. Habla. Le miré fijamente, sintiendo una extraña presión encima de mí. Rottmeiler hizo una pausa y preguntó, ¿eres un espíritu maligno? Quedaba el mayor trabajo para la disolución segura del equipo Halfwet, Medio Ingenioso. Fin del capítulo 149. Capítulo 150, Señor Bárbaro, 2. Rottmeiler era diferente de Misa y Ikurod. Como explorador, era atento y astuto, y en muchos sentidos era un veterano por haber empezado desde abajo. Sin embargo, no esperaba que me lo pidiera tan directamente. Como es mi karma, supongo que tendré que soportarlo. Solo se me ocurrió una opción. No tenía sentido admitir que yo era un espíritu maligno y apelar a nuestra amistad, así que lo único que podía hacer era romperle la cabeza en un ataque de rabia porque me había insultado. No importa cómo lo piense, es extraño. Mi juicio no estaba nublado solo por el afecto. Sabía mucho sobre Rottmeiler. Si él realmente pensara que yo era un espíritu maligno, nunca habría habido una conversación como esta. Si tuviera que compararlo con algo, él era como un herbívoro. En pocas palabras, Rottmeiler tampoco confiaba en sus palabras. Además, no sentí ninguna malicia. Rápidamente me decidí por una postura. Tal y como pensaba, lo mejor sería esperar y ver la situación por ahora. Por supuesto, no tenía intención de rogarle que confiara en mí poniendo como excusa que no lo era. Esa no era la forma de actuar de un hombre bárbaro. Tras un silencio de unos 3 segundos, abrí la boca con frialdad. Rottmeiler, espero que tengas una razón para insultarme. Quería que pensara que, puesto que era mi preciado colega, por esta vez lo dejaba pasar y le preguntaba el motivo. Al juzgar los hechos, esto no era mentira. Si no hubiera sido Rottmeiler, mi puño habría volado hacia su cabeza hace mucho tiempo. Sin embargo, este hombre solo se rió. Habría creído que estabas realmente enfadado. Eso si no te hubiera conocido bien. ¿Qué? Juramento, honor. No eres el tipo de persona que se deja llevar por la vanidad. Tampoco es que te falte paciencia para dejarte llevar por tus emociones. Rottmeiler me conocía demasiado bien como para que me adelantara con un acto. El juramento del guerrero, que se utilizaba como una llave tramposa, tampoco funcionaría. Así que cambié un poco mi postura. Ni siquiera a mí me gusta oír eso de un compañero de equipo. Eso es cierto.
Rottmeiler se encogió de hombros y engulló el licor que le quedaba. El ambiente era mucho más relajado que antes. Pero tú eres demasiado especial. Continuó Rottmeiler. Un bárbaro que leía, un bárbaro que no se dejaba controlar por las emociones, un bárbaro pragmático que valoraba otras cosas por encima del honor, la mayoría eran cosas que podían considerarse excepcionales. Excepto la última, un bárbaro que conocía información que un guerrero de menos de un año nunca podría saber. En aquella ocasión, en el laberinto, dijiste que habías oído una revelación. Tras regresar a la torre en el cielo, conté a mis desconfiados compañeros que había oído la revelación de Beela, el dios ancestro. Este era un mundo en el que existían los dioses, ¿verdad? Misa y Kurot tomaron eso como la respuesta. Incluso Rottmeiler, que me preocupaba, no dijo nada, así que pensé que había superado bien el incidente. ¿Quién se lo iba a creer? Yo tampoco podía creerlo. Por eso pensé que podría ser un espíritu maligno. Así que eso es lo que has estado pensando de mí en secreto. Bueno, si asumías que yo era un espíritu maligno, todo podía explicarse. Esa era la verdad en primer lugar. Sin embargo, la situación era muy positiva. ¿Quiere decir que ahora no piensa eso? Ante mi pregunta, Rottmeiler asintió sin vacilar antes de continuar. En un libro que leí, los espíritus malignos son descritos como seres que tratan a todos en el mundo como marionetas. Sin embargo, tú no. Aunque el valor del honor era escaso, me preocupaba por los míos lo suficiente como para aconsejar y guiar a jóvenes guerreros. Sentí una sensación de pérdida y rabia por la muerte de un compañero, algo que un espíritu maligno corriente nunca sentiría. El camino que recorría se había convertido en un escudo que me protegía sin necesidad de dar una torpe explicación. Bueno, parecía que eso era otra cosa que alejaba por completo las sospechas de Rottmeiler. Además, ¿no te dio la diosa de las estrellas un oráculo? Lo vi con mis propios ojos, así que ¿cómo puedo dudarlo? Un oráculo dado por Reatlas, la diosa de las estrellas, aunque me quejé de que la vid se rompiera en un día, esto realmente resultó ser un regalo del cielo. Gracias a eso, me di cuenta de lo estrecha de miras que era. Pensaba que eras un espíritu maligno porque te veía con ojos normales. No, lo viste correctamente. Escuché las palabras de Rottmeiler, reprimiendo el retorcimiento de mi conciencia. En este mundo, ciertamente hay personas que son especialmente queridas por los dioses. Y la historia los ha llamado héroes. Eso es demasiado. Jaja, sabía que dirías eso. Tienes tendencia a subestimarte. Pero al menos lo pienso sinceramente. No pude decir nada ante el bombardeo de cumplidos de Rottmeiler. ¿No es gracioso admitirlo? Dejé atrás mi vergüenza y pregunté lo último por lo que sentía curiosidad. Entonces, ¿por qué has dicho eso? Rottmeiler no pensaba que yo fuera un espíritu maligno. Puede que lo hiciera en el pasado, pero no ahora. Entonces, ¿por qué lanzó una bola rápida y preguntó si yo era un espíritu maligno? La respuesta fue completamente inesperada. Quería darte una advertencia y un consejo. ¿Una advertencia y un consejo? Sí. Eres sabio, pero inexperto en este terreno. Por mucho que confíes en tus compañeros, tienes que esconderte. No sé lo que quieres decir. ¿No vas a formar un nuevo equipo? Tu carácter especial se mostrará inevitablemente como un punzón en un bolsillo. Puede que incluso haya quien te juzgue como yo. Rottmeiler dijo que mientras no pudiera revelar el oráculo, debería intentar ocultarme todo lo posible. Esto evitaría futuras desgracias. Como alguien que ha vivido una vida ordinaria, realmente quería decirte esto. Ya veo. Gracias. Siempre grabaré tu consejo en mi corazón. La conversación se alargó más de lo que pretendía. Terminemos esta reunión. Llevaré a Murad. Así fue como terminó la última fiesta del equipo Medio Ingenio. A diferencia de lo habitual, nos separamos sin prometer nuestra próxima cita. Espero que el camino que estás recorriendo esté lleno de luz. Equipo Halfway. Realmente aprendí mucho de ellos. Asterisco más tarde asterisco. La conversación con Rottmeiler fue instructiva, no por los consejos que me dio, sino porque la propia situación me alertó. Aunque esta vez salió bien, podía volver a ocurrir en cualquier momento. No había garantías de que la próxima vez fuera igual, así que pensé en ello. Si un compañero de equipo, y al que estaba unido, estaba convencido de que yo era un espíritu maligno e incluso tenía pruebas de ello, ¿qué debía hacer?
No me molesté en pronunciar la respuesta en voz alta. Eso no cambiaría nada. Intentaría sobrevivir, aunque me convirtiera en un ser humano terrible. Tendré que ser más cuidadoso. Para evitar esa tragedia, decidí prestar atención a todas y cada una de mis acciones, igual que cuando caí por primera vez en este extraño mundo. Tenía que calcular y moverme más a fondo con la idea de que solo podía confiar en mí mismo. Si realmente me importaban, esto era lo correcto. Bjorn, ¿en qué estás pensando? En nada. No dije nada raro mientras estaba borracho ayer, ¿verdad? A la mañana siguiente de la última cena del equipo Halfway, salí con Misa y me dirigí al gran templo. No teníamos que ir juntos, pero de todas formas teníamos que visitar Komelby más tarde. En cuanto llegué al templo, llamé a Krovitz. Encantado de verte de nuevo. ¿Tienes alguna otra preocupación? El joven paladín de unos 30 años tenía una expresión interrogante, ya que yo había regresado después de solo 2 días. Le planteé el asunto sin rodeos. No es una preocupación, pero tengo que pedirte un favor. Un favor. Oigámoslo primero. Quiero que organices una reunión con la tribu de los dragones. Después de todo, pensé que sería mejor devolver esto como dijiste y pedir una recompensa diferente. La espada del cazador de dragones era un tesoro valioso, pero juzgué que aferrarse a ella solo haría que se oxidara. Que la bendición de la estrella crepuscular los acompañe. Serán muy buenas noticias para ellos. ¿Creía que era por el bien público? Krovitz estuvo de acuerdo y dijo que organizaría una reunión con ellos. Para mí fue como quitarme un peso de encima. Era un trabajo difícil para un bárbaro de rango 6 reunirse con los líderes de la tribu de los dragones en primer lugar. Como nos reuniremos a través del templo, no pensarán en asaltarnos o robar la recompensa. Cuando la fecha esté fijada, enviaré una llamada a la dirección que dejaste. Gracias por tu ayuda. Bien, ese asunto estaba resuelto. Salí del templo con Misa y subí al carruaje hacia Komelby. En cuanto nos bajamos, nos dirigimos a la bolsa central por una sencilla razón. Primero tengo que mejorar la impresión del alma. Si se sabía que había recibido un oráculo, existía la posibilidad de que me expulsaran de la tribu. Así que, antes de eso, había que pasar la etapa 6. En la etapa 6, además de dinero, necesitabas materiales. ¿Estás registrado para la venta en consignación? He venido porque tengo algo que busco, dije y presenté al personal los documentos que había preparado de antemano. Necesitaba un corazón inmortal, un material que podía obtenerse con una probabilidad extremadamente baja a partir de los subproductos de los trolls obtenidos mediante magia de distorsión. Era caro, pero si se tenía suficiente dinero, era mucho mejor comprarlo. Incluso los que se especializaban en atrapar trolls solo podían encontrar uno una vez cada varios meses. En total hay un objeto que cumple los criterios. ¿Quieres comprobar la información? La tarifa de búsqueda era de 3.000 piedras y el precio confirmado era de 18 millones de piedras. Había subido 1 millón de piedras desde la última vez. Lo compraré. Fue un poco decepcionante, pero lo compré despreocupadamente. Este artículo estaba tan desabastecido que toda la bolsa solo tenía uno. Si se vendía, no se sabía cuándo volvería a estar en stock. Si la sexta etapa cuesta tanto, a partir de la séptima, probablemente tendré que encontrar los materiales yo mismo. Al llegar al almacén con ese pensamiento en mente, comprobé que el artículo no tuviera defectos y lo recibí. Con esto, mi objetivo de hoy había terminado. Ahora era el turno de Misa. Vamos a cambiar tu espada de nuevo. ¿Para eso me has traído aquí? Misa me miró como preguntándome por qué era yo quien decidía eso, pero en realidad no se resistió. Esto no era extraño. Ella también debía sentir las limitaciones del acero. Con este nuevo equipo, el objetivo es llegar a la sexta planta, así que no pienses en ahorrar dinero. Si hay algo que me gusta. Como era un arma que Misa iba a usar, busqué un objeto adecuado mientras escuchaba su opinión. Me llevó más tiempo del esperado. Acordamos comprar una espada larga Iril de aleación de grado 3 hecha de mitril y acero, pero elegir un diseño era el problema. No se trata de elegir la más bonita. Sí, digamos que sí. De todos modos, adelante, elige. Por cierto, creo que este tiene buena pinta. Oh, adivina quién no es un bárbaro. ¿Crees que todo lo que tiene que ser es pesado? A pesar de los gruñidos, Misa eligió cuidadosamente su espada.
Al parecer, había que estar atento a cosas como la distribución del peso y el alcance. Mientras explicaba eso, incluso enumeró los nombres de herreros famosos que había memorizado, lo cual me sorprendió. Al fin y al cabo, también era una exploradora. Vaya, pensar que ha llegado el día en que puedo usar una espada que vale 12 millones de piedras. Si le hubieras quitado el encantamiento mágico, te habrías ahorrado al menos 4 millones. Aún así, si vas a comprarla, deberías comprar una buena. Lo usaré el resto de mi vida. Después de terminar de recoger los objetos del almacén, Misa abrazó la espada como un bebé y murmuró con voz resuelta. Realmente necesito ahorrar el dinero restante. Ladeé la cabeza. ¿Por qué ahorras dinero? Deja solo el dinero que necesites y usa todo el resto para comprar y comer sangre de bestia. Donde un bárbaro tiene una impresión del alma, una persona bestia tiene una bestia espiritual. Las bestias espirituales se cultivan con el tiempo, pero la sangre de bestia era capaz de acortar la duración. Te lo dije antes. Ni siquiera pienses en ser frugal. ¿Está realmente bien usarlo imprudentemente así? No es imprudente, es una inversión para el futuro. Misa preguntó si no sería mejor comprar una esencia en su lugar, pero eso no me pareció razonable. Las esencias de rango 5 y superior cuestan decenas de millones de piedras. No había necesidad de comprar nada por debajo de eso. Todavía no has desbloqueado el poder de tu bestia espiritual. Creo que es mejor centrarse en eso por ahora. Al final, con mi fuerte persuasión, Misa usó todo su dinero, excluyendo su fondo de emergencia, para comprar sangre de bestia. Dijo que se la llevaría a casa más tarde. Mañana sabríamos si se había manifestado algún poder único. Entonces pongámonos en marcha. Después de gastar nuestra fortuna durante varias horas, regresamos al sector residencial. Eran alrededor de las 8 de la tarde, cuando el día se oscurecía lentamente y empezaba a anochecer. La impronta del alma puede hacerse en Tierra Santa mañana y estar terminada. Organicé las cosas que tenía que hacer hasta que se abriera el siguiente laberinto. Quedaban 3 cosas. 1. Reunirme con la tribu de dragones y devolver a la espada caza dragones. 2. Obtener información sobre Hércules y Noark. Y 3. Formar un nuevo equipo. Ahora que lo pienso, no le pregunté sobre esto. Cuando me acordé, le pregunté directamente, Misa, ¿hay algo que quieras o hagas en particular a la hora de buscar un compañero de equipo? Habíamos decidido más o menos la configuración que ocuparía los 3 puestos restantes. Sin embargo, era necesario escuchar los pensamientos de Misa. Ella no solo era un miembro original, sino que su carrera era más extensa que la mía. Juzgué que podría recibir consejos sobre un elemento en el que ni siquiera había pensado. Después de pensarlo seriamente, Misa abrió la boca con cuidado. Yo, no quiero un hada. Fue un requerimiento inesperado. Fin del capítulo 150.